En algún lugar de la constelación de Leo, a 124 años luz de donde están sentados ahora mismo, hay un planeta que no debería existir según todo lo que creíamos saber sobre la vida en el universo. Y en los últimos 2 años, el telescopio más poderoso que la humanidad haya construido lo ha estado observando una y otra vez, tratando de responder una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Hay algo vivo ahí abajo? Esto no es ciencia ficción. Este no es un titular sensacionalista exagerando un descubrimiento menor. Esta es una de las historias científicas más disputadas, más debatidas y más genuinamente emocionantes que están ocurriendo ahora mismo, en tiempo real. Y la mayoría de la gente no tiene idea de que se está desarrollando. Los astrónomos discuten sobre esto en revistas científicas. Los periodistas lo malinterpretan. Científicos de nivel Nobel discrepan públicamente entre ellos. Y en el centro de todo está un solo planeta llamado K2-18b, orbitando una tenue estrella roja y guardando un secreto que nadie ha descifrado por completo todavía. Quédense conmigo, porque al final de esto van a entender exactamente qué encontró en realidad el telescopio espacial James Webb, qué significa, qué no significa, y por qué los próximos años podrían finalmente darnos una respuesta a la pregunta más antigua de la historia humana. ¿Estamos solos? Empecemos por el planeta en sí, porque es extraño. K2-18. B. No es un mundo rocoso como la Tierra. No es un gigante gaseoso como Júpiter. Está en una categoría que apenas entendíamos hace una década. Aproximadamente 8 veces y media la masa de la Tierra y cerca de 2 veces y media su ancho, orbitando una estrella enana roja pequeña y fría cada 33 días. Como su estrella es mucho más tenue que nuestro Sol, esa órbita cerrada igual ubica al planeta dentro de lo que los astrónomos llaman la zona habitable, la franja estrecha de distancia respecto a una estrella donde las temperaturas podrían permitir que exista agua líquida en la superficie, en lugar de congelarse por completo o evaporarse. Durante años, K2-18b fue solo una entrada más en una larga lista de exoplanetas descubiertos por el telescopio espacial Kepler allá por 2015. Interesante, sí. Prometedor, quizás, pero poco destacable, porque no teníamos manera de mirar más de cerca. Podíamos medir su tamaño y su órbita, pero la química real de su atmósfera, los ingredientes que podrían decirnos si era una bola de gas muerta o algo mucho más extraño, eso estaba completamente fuera de nuestro alcance. Después entró en funcionamiento el telescopio espacial James Webb. Webb hace algo que ningún telescopio anterior podía hacer con este nivel de precisión. Cuando un planeta pasa frente a su estrella desde nuestro punto de vista, una fracción diminuta de la luz estelar se filtra a través de la atmósfera del planeta antes de llegar hasta nosotros. Distintos gases absorben distintas longitudes de onda de esa luz, dejando atrás una especie de huella química. Webb puede leer esa huella. Puede decirnos, desde más de 100 años luz de distancia, si el aire de un planeta contiene vapor de agua, metano, dióxido de carbono o algo mucho más provocador. En 2023, astrónomos liderados por el profesor Niku Madhusudan de la Universidad de Cambridge apuntaron a Webb hacia K2-18b y obtuvieron su primera mirada real dentro de su atmósfera. Lo que encontraron fue noticia mundial: metano y dióxido de carbono, ambos detectados con claridad, en la atmósfera de un planeta ubicado en la zona habitable. Era la primera vez que se confirmaban moléculas basadas en carbono en la atmósfera de un exoplaneta de la zona habitable. Y, de manera crucial, encontraron esencialmente ningún rastro de amoníaco, lo que resultó ser una pista fundamental. Esto es porque eso importaba tanto. Si K2-18b tuviera una atmósfera espesa y profunda de hidrógeno presionando sobre una superficie de magma abrasador, uno esperaría ver amoníaco mezclado en toda esa atmósfera. Su ausencia casi total sugería que estaba pasando otra cosa. Sugería que el amoníaco estaba siendo absorbido por algo debajo. Y una de las cosas más eficientes del universo para absorber amoníaco es un océano de agua líquida.
Esto dio lugar a una idea genuinamente nueva en la ciencia planetaria, una categoría de mundo llamada planeta Iceano. Imaginen un planeta más grande que la Tierra, envuelto en una atmósfera rica en hidrógeno, pero debajo de esa atmósfera, en lugar de roca sólida, un océano. No un mar pequeño, un océano global, potencialmente de miles de kilómetros de profundidad, mantenido líquido por la manta aislante de gas hidrógeno por encima de él. K218b se convirtió en el prototipo de toda esta nueva clase de mundo, el primer candidato a planeta iceano jamás propuesto con respaldo observacional real. Ahora, aquí es donde la historia pasa de interesante a electrizante. Enterrada en esos datos de 2023 había una señal débil e incierta, algo que sugería, apenas, la presencia de una molécula llamada sulfuro de dimetilo, conocida por su abreviatura de MS. En la Tierra, esencialmente hay una sola fuente de sulfuro de dimetilo, la vida. Específicamente, el fitoplancton marino, los organismos microscópicos que florecen en nuestros océanos, produce enormes cantidades de esta sustancia como subproducto metabólico. Se eleva constantemente desde la superficie del océano hacia nuestra atmósfera. Si alguna vez sintieron ese olor salado y distintivo caminando por una playa, olieron sulfuro de dimetilo. En nuestro planeta, es una de las cosas más cercanas que tiene la química a una firma directa de la biología. La señal de 2023 era demasiado débil como para afirmar nada, pero fue lo bastante tentadora como para que el equipo de Madhusudan solicitara más tiempo de observación con Webb, usando un instrumento distinto para volver a mirar con ojos más agudos. Obtuvieron su respuesta en abril de 2025, y cuando llegó, no se coló silenciosamente en la literatura científica, explotó en las portadas de todo el mundo. Las nuevas observaciones, usando el instrumento de infrarrojo medio de Webb, detectaron la huella química del sulfuro de dimetilo y posiblemente de su pariente cercano, el disulfuro de dimetilo, en la atmósfera de K2-18b a concentraciones que dejaron atónito al equipo de investigación. En la Tierra, el DMS típicamente existe en menos de una parte por 1.000 millones en nuestra atmósfera, un rastro casi imposiblemente tenue. En K2-18b, la señal implicaba concentraciones potencialmente miles de veces más fuertes, más de 10 partes por millón. Si esa lectura se sostiene, significaría que esta molécula no es un susurro tenue en el aire de ese planeta. Sería una firma atmosférica dominante y abrumadora. Madhusudan lo calificó como la evidencia más fuerte hasta ahora de que podría haber vida en un planeta fuera de nuestro sistema solar. La oficina de prensa de la Universidad de Cambridge hizo eco del sentimiento. Medios de todo el mundo publicaron titulares sugiriendo que los científicos habían encontrado señales de vida extraterrestre. Por un momento, se sintió como si la humanidad pudiera estar al borde del mayor descubrimiento en la historia de la ciencia. Y entonces, casi de inmediato, la comunidad científica reaccionó, con fuerza. Esta es la parte de la historia que la mayoría de los videos virales dejan afuera, y es honestamente la parte más importante, porque muestra cómo funciona realmente la ciencia, y por qué habría que sospechar profundamente de cualquiera que afirme un descubrimiento contundente de vida extraterrestre en un mundo distante. En cuestión de días, investigadores independientes empezaron a reanalizar exactamente los mismos datos crudos que había usado el equipo de Madhusudan. Un astrofísico de Oxford llamado Jake Taylor hizo una verificación estadística rápida y descubrió que la señal reclamada era mucho menos certera de lo que sugería el anuncio inicial. Otros científicos de la comunidad de exoplanetas expresaron una frustración similar, argumentando que la confianza expresada públicamente había superado significativamente lo que los datos realmente podían respaldar. El número clave aquí es algo llamado sigma, una medida que los científicos usan para expresar qué tan seguros están de que una señal es real y no simple ruido aleatorio. El reclamo original alcanzó lo que se llama una confianza de 3 sigma,
lo que significa que había aproximadamente un 0,3% de probabilidad de que el resultado fuera una casualidad estadística. Eso puede sonar impresionantemente certero, pero en física y astronomía, el estándar de oro para declarar un descubrimiento real es de 5 sigma, un umbral tan estricto que corresponde a menos de una probabilidad de 1 en 600.000 de estar equivocado. 3 sigma es intrigante. 3 sigma es motivo para mirar más de cerca. 3 sigma definitivamente no es prueba de vida extraterrestre, y hay que reconocerles el mérito. Incluso Madhusudan y sus coautores dijeron algo similar en su propio artículo, pidiendo cautela mientras a su alrededor los titulares se desbocaban. Un experto que no participó del estudio, el astrobiólogo Eddie Schwitterman, de la Universidad de California en Riverside, resumió perfectamente el ánimo de muchos en el campo. Algo escéptico, pero muy intrigado y entusiasmado por lo que viene. Otra voz destacada en la búsqueda de vida extraterrestre, Sarah Seeger, advirtió sin rodeos que, con miles de exoplanetas ahora bajo escrutinio, la tentación de sobreinterpretar datos ambiguos es más fuerte que nunca y que, en este caso específico, el entusiasmo había superado a la evidencia. La NASA, de manera notable, hizo algo revelador. A diferencia de anuncios anteriores importantes de Webb, la agencia decidió no emitir su propio comunicado de prensa celebrando el hallazgo. En cambio, publicó una declaración cuidadosa y medida, recordándole al público que confirmar una verdadera biofirma requeriría múltiples líneas independientes de evidencia, un extenso modelado atmosférico e, idealmente, datos corroborantes de misiones completamente distintas. No la interpretación de un solo equipo de investigación sobre un único conjunto de datos. Eso preparó el escenario para el siguiente capítulo, que se desarrolló a lo largo del año siguiente. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente fascinante, porque se despliega como una historia de detectives científicos, con apuestas reales y desacuerdos reales. Un equipo liderado por Ren-Yu Hu, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, adoptó un enfoque radicalmente distinto. En lugar de depender del modelo de un solo grupo sobre cómo podría verse la atmósfera de K218b, combinaron 4 nuevas rondas de observaciones de Webb con todos los datos anteriores y aplicaron una técnica llamada análisis bayesiano, permitiendo esencialmente que múltiples equipos de investigación independientes interpretaran la misma información a través de distintos modelos atmosféricos de manera simultánea, en lugar de asumir de entrada que una sola teoría era correcta. Fue, en cierto sentido, la ciencia revisando su propia tarea con el mayor rigor posible. Los resultados, publicados a mediados de 2025, pintaron un panorama más complicado y más honesto. Los datos confirmaron algo notable por sí solo. K218. Realmente parece ser extraordinariamente rico en agua, con el agua constituyendo potencialmente hasta la mitad de la masa de su atmósfera. El metano y el dióxido de carbono se confirmaron nuevamente. La hipótesis iceana, la idea de un mundo oceánico envuelto en hidrógeno, seguía muy viva y siendo científicamente creíble. Pero la señal de sulfuro de dimetilo, la que había generado titulares mundiales sobre vida extraterrestre, se debilitó bajo este escrutinio más riguroso. El nuevo análisis encontró solo una señal tentativa de aproximadamente 2,7 sigma, en realidad una confianza ligeramente menor que antes, y lejos del umbral de 5 sigma que la ciencia exige antes de que alguien pueda afirmar responsablemente un descubrimiento verdadero. Todavía más importante, el equipo de Hu modeló algo crucial. Demostraron que en un planeta como K218b, con su inusual atmósfera rica en hidrógeno, una química completamente no biológica, específicamente, reacciones fotoquímicas desencadenadas por la luz estelar interactuando con moléculas atmosféricas, podría generar de manera plausible sulfuro de dimetilo y compuestos organosulfurados relacionados sin que hubiera vida involucrada en absoluto. En otras palabras, la única molécula en la que todos habían depositado sus esperanzas como prueba irrefutable de biología podría no ser una prueba irrefutable confiable en absoluto.
al menos no en un planeta con estas características. Madhusudan, hay que reconocerlo, ha seguido dialogando con este panorama cambiante en lugar de aferrarse tercamente a su postura. Ha señalado que la respuesta podría depender exactamente de qué tipo de mundo Iseano resulte ser K2-18b. Si tiene una atmósfera profunda y extensa, la química abiótica bien podría explicar las moléculas observadas. Pero si resulta tener una atmósfera más delgada asentada directamente sobre un verdadero océano de agua líquida, sostiene que la biología sigue siendo, en sus palabras, la única explicación conocida actualmente para producir esas concentraciones. Y la historia no se detuvo ahí, porque si realmente existiera vida en K2-18b a alguna escala significativa, razonaron algunos investigadores, tal vez no sería solamente microbiana. Tal vez, con tiempo suficiente, habría surgido algo más. Así que, a principios de 2026, un equipo completamente distinto apuntó dos de los observatorios de radio más grandes de la Tierra hacia el sistema K2-18, el Very Large Array en Nuevo México y el conjunto MEERKAT en Sudáfrica, y escucharon. Durante 33 días seguidos, la duración de una órbita completa del planeta, buscaron tecnofirmas, es decir, cualquier señal de transmisión de radio artificial que pudiera indicar vida tecnológica inteligente. No encontraron nada. Silencio. Ninguna transmisión, ninguna señal artificial, nada distinguible del ruido de fondo. Ahora, para ser claros, esto no descarta la vida en K2-18b. Solo descarta la presencia de una civilización transmitiendo señales de radio potentes en nuestra dirección, lo cual es una vara extraordinariamente alta. Incluso la propia Tierra sería casi indetectable con este método desde esa misma distancia. Pero sí cierra una posibilidad dramática y demuestra con qué seriedad los científicos están tratando ahora a este planeta, lanzándole categorías completamente distintas de instrumentos desde ángulos completamente distintos. Entonces, ¿dónde nos deja eso ahora mismo, a mediados de 2026? No se ha confirmado que K2-18b albergue vida. Nadie creíble en la comunidad científica está afirmando eso, y conviene ser profundamente escéptico de cualquier video, artículo o titular que diga lo contrario. Lo que realmente tenemos es algo casi más fascinante que una simple respuesta de sí o no. Tenemos un planeta que se sigue negando a resolverse claramente en una categoría u otra. No está claramente muerto. No está claramente vivo. Está en esa zona intermedia enloquecedora y apasionante, rico en agua, químicamente extraño, orbitando en la zona habitable de su estrella, envuelto en una atmósfera que contiene moléculas que en la Tierra significan biología, pero que bajo condiciones distintas podrían no significar nada más que luz solar golpeando el gas equivocado en el ángulo equivocado. Lo que hace que esto sea genuinamente distinto de décadas de falsas alarmas anteriores es el calibre de la herramienta que está mirando. El telescopio espacial James Webb nos ha dado, por primera vez en la historia humana, la capacidad técnica real de leer la composición química de la atmósfera de un mundo potencialmente habitable desde más de 100 años, luz de distancia, con suficiente precisión como para que científicos de todo el mundo puedan debatir seriamente los detalles en lugar de descartar todo el asunto como especulación. Esa capacidad simplemente no existía antes de Webb. Es genuinamente nueva, y los astrónomos no han terminado. Hay más tiempo de observación programado, más instrumentos, más rangos de longitud de onda, más equipos independientes verificando cruzadamente el trabajo de los demás. Exactamente el tipo de proceso riguroso, contradictorio y autocorrectivo que eventualmente produce respuestas reales en lugar de titulares que envejecen mal. La NASA ha sido explícita en que el caso de K2-18b probablemente requerirá evidencia convergente de una generación completamente nueva de instrumentos, incluido el planeado Observatorio de Mundos Habitables, una futura misión diseñada específicamente para captar imágenes directas de planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas similares al Sol, y buscar biofirmas con un nivel de precisión que los telescopios actuales, por notables que sean,
todavía no pueden igualar del todo. Así que, si vinieron esperando que les diga que los científicos encontraron extraterrestres, no voy a mentirles diciendo eso, porque simplemente todavía no es verdad. Pero si vinieron preguntándose si realmente está pasando algo extraordinario en el campo de la astronomía ahora mismo, algo que podría genuinamente reformular cómo la humanidad entiende su lugar en el cosmos dentro de nuestras propias vidas, entonces la respuesta honesta es sí, absolutamente sí. Ahora mismo, en observatorios y universidades repartidos por todo el planeta, científicos brillantes, escépticos y rigurosos están apuntando el telescopio más poderoso jamás construido hacia un solo mundo extraño en la constelación de Leo, discutiendo ferozmente entre ellos sobre cada señal débil en los datos, negándose a aceptar respuestas fáciles porque entienden exactamente lo que está en juego. Puede que seamos la generación que finalmente llegue a saberlo, no a través del bombo publicitario, no a través de un solo titular dramático, sino a través de años de ciencia cuidadosa, disputada y ganada con esfuerzo, cerrando lentamente el cerco sobre la verdad. Y cuando esa respuesta finalmente llegue, apunte hacia donde apunte, será uno de los momentos más importantes en toda la historia de nuestra especie. Sigan mirando el cielo. Esta historia no ha terminado, apenas está comenzando.